Buenas tardes con todos, mi nombre es Paola Robles y el día de hoy la clase será dedicada a la estadística descriptiva. Hablaremos acerca de la variable cuantitativa, la cual se representa numéricamente por medidas de tendencia central o medidas de dispersión y gráficamente por histogramas o por diagramas de cajas. Bueno, específicamente el día de hoy nos enfocaremos en el tema de tendencia central y medidas de dispersión. En cuanto a medidas de tendencia central, son las denominadas también como promedios. Nos permiten determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos, el cual lo consideramos como representativo o típico para el total de las observaciones. Estas medidas aplicadas a las características de las unidades en una muestra se les denomina como estimadores o estadígrafos. En cambio, aplicadas a las características de los elementos de una población, se les conoce como parámetros o valores estadísticos de la población. Las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión o variación son una característica importante de un conjunto de datos. Esto debido a que intenta dar una idea de cuán dispersos se encuentran los datos en torno a alguna de las medidas de tendencia central. Así pues, nos permiten determinar si hay una concentración de datos alrededor del promedio. Esto indicaría que existe una gran representatividad. Al contrario, si se encuentran muy dispersos, indicaría que hay poca representatividad, por lo tanto el conjunto de datos no sería confiable. En cuanto a las medidas de tendencia central, lo que tenemos son la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética es la medida de posición o promedio más conocida, la más utilizada por todos por su gran estabilidad y es la preferida en los muestreos. Su desventaja principal es ser muy sensible a cambios en sus valores u observaciones. También cuando alguno de sus valores extremos o es demasiado grande o es demasiado pequeño, este puede afectar al resultado, dado que puede afectar al que un promedio no represente lo típico para el total del grupo. Esta medida generalmente se representa mediante una X con una raya o trazo en la parte superior, como podemos observar en la diapositiva. La mediana, en cambio, se define como aquel valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones. En otras palabras, se puede definir como el valor central. Hay situaciones en que la única medida de tendencia central que se puede aplicar es la mediana, especialmente cuando los valores extremos de una distribución de variables continua no está definido. Es considerada igual que la media como una medida de tendencia central, pero su importancia es menor. Sus fórmulas son rígidas ya que no admite tratamiento algebraico. En cuanto a la moda se define como el valor de la variable que más se repite, o aquel valor que representa su máxima frecuencia. Puede suceder que en una distribución tengan dos modas. En este caso se dice que la distribución es bimodal. En cambio, si existen más de dos modas, se dice que es una plurimodal o multimodal. Es la única medida de posición que puede ser utilizada en atributos, es decir, cuando la característica es cualitativa. Mientras que en las medidas de dispersión tenemos rango, varianza y desviación típica o estándar y rango intercuartílico. ¿Qué es el rango? El rango de un conjunto de números es igual a la diferencia entre el mayor y el menor de estos datos. Por ejemplo, si tenemos los datos 1, 2 y 3, el rango sería 2. Esto debido a que al 3 le restamos el número 1 y su resultado es 2. En cuanto a la varianza y desviación típica o estándar, las medidas de dispersión más conocidas son la varianza y la desviación típica. La varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los valores que toman las variables y su media aritmética. Su símbolo es una S elevado al cuadrado en la muestra o un sigma al cuadrado en la población. La desviación típica o estándar es la raíz cuadrada de la varianza, considerada siempre con signo positivo. Es la medida de dispersión más extensamente aplicada. En cuanto al rango intercuartílico, el rango intercuartílico o rango intercuartil es la estimación estadística de la dispersión de la distribución de los datos. Se produce
en la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Mediante esta medida se eliminan los valores extremadamente alejados. Esto nos dice en cuántas unidades de valores que toma la variable se concentra el 50% de los datos. El rango intercuartílico es altamente recomendable cuando la medida de tendencia central utilizada es la mediana. Bueno, a continuación nosotros podemos observar un ejemplo de cómo se calcula la media aritmética y desviación aritmética. Aprenderemos cómo calcular estas medidas de tendencia. Como enunciado nosotros podemos observar, durante la jornada del pasado martes se encuestaron a 10 familias, a las cuales se les preguntó, ¿cuál es el número de personas que conforman su familia? Como podemos observar, las respuestas fueron las siguientes. Para la familia 1 se encuentra conformada por 2 integrantes, mientras que para la familia 2 se encuentra integrada por 5 integrantes. La familia 3 cuenta con 6 integrantes, la familia 4 con 3, la familia 5 con 7, la familia 6 con 4, la familia 7 con 2 integrantes, la familia 8 con 8 integrantes, la familia 9 con 3 integrantes y la familia 10 con 2 integrantes. Entonces, lo primero que determinamos es la media. Esta medida se define mediante una ecuación matemática que es muy fácil de entender, siendo que la suma de todos los valores observados se dividen para el número total de observaciones. Por lo tanto, ¿cómo calculamos la media? Bueno, esto lo hacemos a través de la suma de los integrantes de cada una de la familia, cuyo resultado nos da 42. A este número 42, ¿qué es lo que le hacemos? Lo dividimos para el número total de familias encuestadas, que es 10, obteniendo así un promedio aritmético de 4,2 integrantes por familia. Continuamos con el cálculo de la desviación estándar. Para el cálculo de la desviación estándar, lo que debemos hacer primero es calcular la varianza. Así también se debe tener en cuenta que la varianza debe ser siempre un valor positivo. Por lo tanto, para una muestra que contiene un conjunto de 10 datos, lo primero que se debe hacer es calcular la media aritmética del conjunto de datos, como ya lo hemos hecho en la anterior lámina. Como segundo paso que debemos hacer es encontrar la diferencia resultantes de las restas de cada número y la media, como podemos observar aquí en la diapositiva. Como tercer paso, lo que debemos hacer es elevar al cuadrado cada una de las diferencias encontradas. Como cuarto paso que debemos hacer es sumar todos los resultados obtenidos en el tercer paso, es decir, del 4,84 más del 0,64 hasta llegar nuevamente al 4,84. A esto dividirlo para la cantidad obtenida, que es n-1. Es decir, nuestro n aquí son los 10 datos que estamos utilizando. Entonces, n-1 sería 10, lo cual nos da como resultado 4,84. Entonces, para el cálculo de la desviación estándar se debe obtener la raíz cuadrada de la varianza. Como podemos observar en la diapositiva, la varianza es igual a 4,84. Entonces, la desviación estándar es igual, como ya hemos mencionado, a la raíz cuadrada de este valor. Y nuestra desviación estándar en este ejercicio vendría a ser 2,20. Continuamos con un ejemplo de mediana y rango intercuartil. Como enunciado tenemos, un fabricante de baterías para linternas tomó una muestra de 11 baterías de un día de producción y las utilizó continuamente hasta que se agotaron. Las horas que funcionaron hasta terminarse fueron: para la batería 1, 416 horas, para la batería 2, 298, para la batería 3, 535, para la batería 4, 342, batería 5, 527, batería 6, 451, batería 7, 512, batería 8, 319, batería 9, 438, batería 10, 631 y batería 11, 250 horas. Continuamos. Pero ¿cómo se calcula la mediana? Para el cálculo de esta medida, los datos deben ser ordenados. Esto es un punto fundamental para nosotros poder calcular esta medida de tendencia central.
Si no, no podemos realizar este cálculo. Entonces, los valores extremos aquí no tienen incidencia en el cálculo. Como ya hemos mencionado, el primer paso es que se debe ordenar de menor a mayor los datos, como podemos observar en la diapositiva. Como es un número impar las observaciones que tenemos, es decir, n es igual a 11, el valor que se encuentra en el centro de todas las observaciones es la mediana. Entonces, su fórmula es mediana es igual a n más 1 dividido para 2. Es decir, 11 más 1 es 12, dividido para 2 es 6. Por lo tanto, la mediana se encuentra en el sexto dato. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos del menor a mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E identificamos que la mediana es 438 horas. Este es en el caso de que nosotros tengamos observaciones impares, pero ¿qué hacemos si tenemos observaciones pares? Lo primero que se debe hacer, como ya mencionamos, es ordenar los datos, ¿verdad? Después, ¿qué hacemos? El valor que corresponde al promedio o media entre las dos observaciones centrales, esa va a ser nuestra mediana. Bueno, continuemos. ¿Y cómo se calcula el rango intercuartílico? Lo que nosotros debemos hacer es determinar la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Cuando se usa la mediana como medida de tendencia central, se puede acompañar del rango intercuartílico o de los percentiles 25 y 75 para describir los datos. Entonces, lo primero que se debe hacer es ordenar los datos como ya lo hemos hecho en la anterior diapositiva, ¿verdad? Ya los tenemos ordenados. Como paso siguiente, debemos identificar los extremos en nuestro ejercicio. En este caso, nuestro x máxima es 631 y nuestra x mínima es 250. Como tercer paso, ¿qué es lo que hacemos? Después de identificar la mediana del conjunto de datos, como ya lo hemos hecho en la lámina anterior, la mediana va a dividir mi conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces, de la primera mitad identifico mi Q3 o cuartil superior, es decir, el que corresponde a la medida de la mitad superior de los datos. ¿Cómo lo hacemos? Como podemos observar aquí, 5 más 1 dividido para 2, entonces se encuentra en la tercera posición. Buscamos la tercera posición y encontramos que es 527 horas. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después vamos a identificar la Q1 o cuartil inferior, que corresponde a la mediana de la mitad inferior de los datos. Es el mismo procedimiento que ya hemos realizado, 5 más 1, 6, dividido para 2, 3. Entonces vamos contando las posiciones e identificamos que nuestro cuartil 1 va a ser igual a 319 horas. Acto seguido, nosotros vamos a calcular el rango intercuartílico. Como ya hemos mencionado, es restar el tercer cuartil del primer cuartil, dándonos como resultado 208 horas. En nuestra diapositiva nosotros podemos observar la flecha morada, la cual indica la mitad inferior de datos, y la flecha turquesa, la cual indica la mitad superior de datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisaremos un ejemplo de media y desviación estándar de un artículo científico. El artículo que vamos a revisar tiene como tema central metales pesados en un suelo afectado con aceite proveniente de motores de combustión interna. Entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos en este artículo científico? En la tabla 2 se puede observar 3 parámetros que son analizados en 4 tipos de muestras de suelo, los cuales indican diferente nivel de contaminación. Es decir, la muestra de suelo A va a tener mayor contaminación que la muestra de suelo B y mayor contaminación que la muestra de suelo C, en relación con el suelo que no se encuentra contaminado, empleando como control. Entonces, la muestra de suelo A hace referencia a un suelo que se encuentra muy afectado con aceite usado de motor. La B, en cambio, hace referencia a un suelo medianamente afectado, mientras que la C es un suelo poco afectado con aceite usado por motor.
Se analizaron como parámetros importantes en este artículo el pH, la conductividad eléctrica y el carbono orgánico total. Bueno, ¿pero por qué? En especial se determinaron el pH y el carbono orgánico total, porque estos guardan estrecha relación con la movilidad de los metales pesados en el suelo. Entonces, esta fue la razón. También, ¿qué evidenciamos nosotros en este artículo científico? En la tabla 2 también se presentan valores promedios obtenidos para los parámetros físico-químicos tanto en la muestra del suelo no afectado, que es la muestra control, como en las del suelo afectado con el aceite, que son la muestra A, B y C. Las muestras fueron caracterizadas físicamente obteniendo los siguientes valores. El pH en la muestra de suelo A es de 6,94. En la muestra de suelo B es de 7,18, en la muestra de suelo C es de 7,60 y en la muestra control OS es 7,65. Mientras que los resultados de carbono orgánico total, que se expresan en porcentajes, para la muestra de suelo A fue de 3,18%, para la muestra de suelo B 2,79%, para la muestra de suelo C 1,93%, registrándose para este último parámetro valores significativamente más altos en relación con el suelo control, o es decir, la muestra control, con un valor de carbono orgánico total de 0,41%. Como tercer apartado, también nosotros identificamos en este artículo científico que la desviación típica o estándar, como ya conocemos, toma en cuenta cuánto se distancia cada observación de la media, ¿verdad? Entonces, por tal motivo, en la tabla se observa que los valores obtenidos para cada muestra en los parámetros pH, conductividad eléctrica y carbono orgánico total se distancian solo un poco. En general, no hay mucha variabilidad, como podemos observar. En el parámetro conductividad eléctrica se distancia en cambio considerablemente toda la muestra del suelo muy afectada con aceite usado de motor, por lo tanto hay mucha variabilidad. Y en el parámetro carbono orgánico total se distancian considerablemente las tres muestras de suelo que indican diferente nivel de contaminación. Es decir, las muestras de suelo A, B y C consecuentemente se evidencia que hay mucha variabilidad. Por lo tanto, se identifica una variabilidad heterogénea. La desviación típica o estándar pequeña, como son los valores que observamos en la presente tabla, indican que en promedio los valores del conjunto de datos están próximos al centro, siendo su variabilidad más homogénea. En los valores para cada parámetro, las letras son iguales, las que indican igual significancia, y las letras distintas indican diferente significancia entre las muestras. Continuamos con un ejemplo de media y rango intercuartílico en un artículo científico también. El tema de nuestro artículo es contaminación intradomiciliaria por material particulado PM2.5 en hogares de recién nacidos. ¿Qué es lo que identificamos en este artículo científico? Bueno, en este caso, la tabla 1 nos muestra la mediana o cuartil 2 realizado en 4 sitios de muestreo, como son la cocina, la sala de estar comedor, el dormitorio y monoambiente. La palabra monoambiente es la que se utiliza para designar casas o apartamentos compuestos de un solo ambiente en el que el espacio corresponde a la sala de estar y el dormitorio, o sea, los dos se encuentran juntos. Como ya hemos estudiado, cuando se usa la mediana como medida de tendencia central, se puede acompañar del rango intercuartílico, o de los percentiles 25 y 75, que viene siendo lo mismo, para describir los datos. En este caso se evidencia para el sector cocina que la mediana es una concentración de 108 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5. Entonces este valor divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Por lo tanto, en la primera mitad se identifica que el Q1 o el cuartil inferior, que es igual a una concentración de 70 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5, y el cuartil 3 o cuartil superior, que es igual a una concentración de 151,9 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5.
A través de estos datos, para calcular el rango intercuartílico, ¿qué es lo que se hace? Se resta 151,9 menos 70, dándonos como resultado un rango intercuartílico de 81,9 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5. También podemos observar que en el sector sala-comedor, la mediana es una concentración de 112,5 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5, el cuartil 1 o percentil 25 es de 85,4 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5 y el cuartil 3 o percentil 75 es de 139,4 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5, siendo su rango intercuartílico la resta de estos valores, dando como resultado un rango intercuartílico de 54 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5. Mientras que para el sector dormitorios, el cuartil 1 o percentil 25 es de 62,7 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5, la mediana o cuartil 2 o percentil 50 es de 98 microgramos sobre metro cúbico. El cuartil 3, en cambio, o percentil 75, es de 145,2 microgramos sobre metro cúbico, siendo su rango intercuartílico igual a 82,5 microgramos por metro cúbico de PM2.5. Finalmente, para el espacio monoambiente, la mediana es una concentración de 142,7 microgramos sobre metro cúbico de PM2.5, el cuartil 1 es de 116,1 microgramos sobre metro cúbico y el cuartil 3 es de 153,9 microgramos sobre metro cúbico, siendo su rango intercuartílico la resta de estos valores, dando como resultado 37,8 microgramos sobre metro cúbico como un rango intercuartílico. De tal modo que en la tabla 1 el rango intercuartílico es mayor para el espacio dormitorio, seguido por el espacio cocina. Así también la tabla 1 muestra que los sitios definitivos de instalación de los equipos fueron sala de estar, comedor con un 50,2%, dormitorio con un 18,8% y cocina con un 29%. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que la clase haya sido de ayuda para solventar ciertas dudas que a veces tenemos acerca del tema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.